¿A cuánto Dios los ha rescatado? ¿A cuánto Dios los ha sacado del pecado? Amén, ¿cierto? Vemos que tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha salvado porque íbamos camino al infierno. Bien, amados hermanos, los que contemplan la sana doctrina, sabemos que nosotros tenemos la salvación y la salvación conocemos nosotros como Iglesia Reformada que no se pierde. ¿Amén? ¿Cuántos creen que la salvación no se pierde? Amén, ¿cierto? Pero algunos dirán, pero en la Biblia dice que se pierde porque los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos, ¿cierto? Entonces vamos a explicar 3 tipos de salvación. Estos tipos de salvación que muchas veces, hermanos, nosotros lidiamos con ciertas personas porque nos dicen la salvación se pierde, ¿cierto? Porque a la verdad somos desobedientes a Dios, algunos dicen, somos desobedientes a Dios, entonces vamos a perder la salvación. Muchos de nosotros somos desobedientes, ¿cierto? ¿Cuántas veces tendríamos que perder la salvación? Pero, ¿por qué seríamos salvos nosotros? Por gracia. Solamente por gracia. ¿Aquí hay algunos santos? Ninguno. Aunque Dios nos hace santos, pero ninguno hay santo. Por lo tanto, ninguno de nosotros, disculpe que lo diga desde el pastor hacia al más pequeño, hermano, no hay salvación por obra, sino solamente por gracia del Señor. Bien, vamos a ir rapidito, amados hermanos, quiero que me preste atención, el menos movimiento posible, apague sus celulares si fuera posible para no haber interrupciones, hermano, porque Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Vamos a ver los 3 tipos de salvación según la Escritura, para así tener, hermano, una apología, una defensa en contra del Evangelio, por los que muchos de alguna manera dicen que la salvación se pierde y que la salvación se gana por obra, y eso es totalmente falso. ¿Amén? Ahora, dice, la Escritura señala varios tipos de salvación. En este estudio vamos a identificar 3. En este mismo tema estaremos presentando los 3 tipos también de santidad. Primero, tenemos una santificación imputada, que es igual a la salvación del alma. Segundo, tenemos santificación progresiva, que es igual a la salvación del pecado. Tenemos también la santificación definitiva y total, que es igual que la redención o glorificación de nuestros cuerpos mortales a una esfera celestial y angelical. El desconocer los 3 tipos principales de salvación que presenta la Escritura lleva como consecuencia mezclar o confundir la salvación del alma con los otros 2 tipos de salvación, y esto da como resultado el concepto equivocado de que la salvación del alma es progresiva, es por obras, se puede perder si el salvo se descuida, que es futura la salvación, etc. Todos esos conceptos errados concernientes a la salvación del alma es producto del conocimiento de los 3 tipos de salvación. ¿Cree usted que la salvación es por obra? No, ya estaríamos perdidos. La palabra salvación es una palabra genérica. En la Escritura varía según el contexto del pasaje. Las Escrituras hablan de la salvación del alma. Primero, la salvación del poder del pecado y también la salvación de un peligro físico o tribulación, etc. Son 3, amados hermanos. Y la salvación final como redención es una glorificación de nuestro cuerpo mortal, en donde iremos con el Señor completamente glorificado, ¿cierto? Ahora notemos, el primer punto que vamos a tratar
tiene que ver con la salvación del alma o salvación de la condenación eterna, pero debido a la complejidad de este tema, es necesario tocar en el mismo punto de la salvación del alma algunos tópicos de los otros tipos también de salvación. Hablemos de la salvación del alma, la salvación de la condenación eterna, comúnmente llamada la salvación del alma, es un acto inmediato, no un proceso de tiempo. Vamos a Tito 3:5. Alguien que me lo lea, por favor. Por ahí el micrófono, pasen el micrófono. ¿Alguien quiera leer con voz alta? Hermano Luis, por favor. Ahí. El de la batería. Ya, por favor. Tito 3:5, ahí está puesto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Efesios 1:13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El mismo en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta salvación, amados hermanos, empezó en el pensamiento de ¿quién? De Dios. Desde antes, los salvados nacer. Por ejemplo, vamos a Efesios 1, 4 al 11. Efesios 1, 4 al 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predeterminado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por ahí no, mi hermano, muchas gracias. Mire, ¿qué dice? Desde antes, la fundación del mundo nos escogió. ¿Quién puede creer eso? ¿Cree que Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo? ¿Cierto? De allá venimos, hermanos, por gracia de nuestro Dios bendecido. Vámonos a Romanos, capítulo 8, 28, 29. Rapidito, por favor. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y por último, 2 de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Amén. Entonces la salvación, hermanos del alma, es un asunto del pasado. Esta es de Dios y pertenece a Él. Apocalipsis 7:10. Vamos a empezar a leer de un solo versículo, amado hermano, porque esto tiene para largo. Amén. Vamos, Apocalipsis 7:10. ¿Qué dice? Y hablando diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono al Cordero. ¿Pertenece a quién? A Dios, ¿cierto? Él es de la salvación, no como nosotros queramos y a la hora que necesitemos, sino es del Señor. Empezó en el pensamiento de Dios. Segunda Tesalonicenses
2, versículo 13. Léamelo, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde el principio, amén. No actúa la voluntad ni decisión humana. Está escondida en Dios, como también nos puede decir Colosenses 3:3. Sí, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. En Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo o designio de su voluntad. Ningún otro texto de la Escritura que hable de salvación puede contradecir a esos pasajes que hablan de la salvación del alma como algo que empezó en el pasado según el designio y la soberanía de Dios. Todos los textos de la Escritura que hablan de la salvación del alma hablan en pasado. Ahora, hay otros textos que hablan de salvación que la gente siempre tiende a confundirse con la salvación del alma. Veamos Romanos 19. Este es muy conocido, ¿cierto? ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este texto que leímos, ¿cierto?, de Romanos 19, no habla de la salvación del alma, sino de la salvación del poder del pecado. Además, la palabra confesar en ese texto es homologeo. En griego, la palabra confesar tiene diferentes significados de la misma palabra. Veamos solo 4 de estos significados en griego. Dice, primero, el lego, confesar con la lengua, decir cosas. Segundo, apocrino, confesar en un juicio o declarar. Tercero, martureo, confesar con la vida, présteme atención, con la sangre, aunque sea muda la persona puede confesar porque lo hace con su vida. Y homologeo, este es el que se usa en Romanos 19. ¿Qué dice? Y es sinónimo de martureo, que es confesar con mi vida una verdad. Cuando tú la vives y la proclamas, si fuese confesar con la boca, entonces los mudos no podrían ser salvos. Entonces una persona que por un impacto de algún accidente haya perdido el habla, no puede ser salva. Cuando Pablo enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, no se trata de una mera confesión, como muchos andan haciendo oraciones por ahí, salvando a gente con oraciones, sino una confesión respaldada por una vida de testimonio, vivencia. Dicho de otra forma, no se trata de una simple palabrería. ¿Se acuerda cuando el pastor enseñó de que Señor se le podía llamar a una sola persona en ese tiempo? ¿Se acuerda, no? Entonces, por eso es que en el fondo, cuando nosotros decimos Señor, es porque confesamos nuestra vida de nuestro Señor Jesucristo, que es una forma de que Dios nos salva. Amén. Porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, en este texto de Romanos 5:10, no está en tiempo pasado,
Ningún texto que hable de salvación en presente o en futuro se refiere a la salvación del alma. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este texto de Hebreos 7:25 también habla de la salvación del poder del pecado en la vida del creyente. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y rápidamente nos vamos al capítulo 6, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, este texto es similar a la santificación progresiva, que no se refiere a la santificación imputada. La santificación imputada es igual a la salvación del alma, pero la santificación progresiva no. También existe en la Escritura la salvación de una tragedia, como también de calamidades o tribulación o persecución o angustia. Dios ha salvado a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo ha sacado de cosas difíciles, de tribulaciones. Ahora, entonces, dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y habían echado al esquife al mar. Aparentaban como que querían las anclas de prueba, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, en Hechos 27, 30, 31, si esto, dice, no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Por la fe, vámonos a Hebreo 11:7, en donde dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí podemos ver, ¿cierto? Salvación, pero salvación de una situación, ¿eh? Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La pregunta es, ¿salvo de qué? De los efectos de la tribulación, en lo que se habla ahí en Mateo 24:3. Porque dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? De los efectos de la gran tribulación. Ahí tenemos que aprender aquí a distinguir los tres tiempos de la salvación: pasado, presente y futuro. Pasado, fui salvado de la pena del pecado. Presente, estoy siendo salvado del poder del pecado. Y el futuro, seré salvado de la presencia del pecado cuando mi cuerpo sea transformado o glorificado. Yo le daría un aplauso al Señor. Ahora hablemos de la salvación futura. La salvación futura tiene que ver con la redención de nuestros cuerpos mortales a una esfera celestial y angelical, donde al momento de nuestra resurrección o transformación o glorificación de nuestro cuerpo en el aire, nuestro cuerpo sufrirá una metamorfosis o una transformación molecular y celular de nuestro cuerpo, soma, glorificación, donde no estaremos más sujetos a muerte o enfermedad, gravedad o sistema de la atmósfera. ¿Cuánto le dan gracias al Señor que nos va a sacar, ¿cierto?, de la corrupción, por decirlo de alguna manera, y vamos a ser glorificados por parte del Señor. 1 Corintios 15, 51, 55,
¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Vamos, que lo lea. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya, déjenme hasta ahí nomás. Romanos 13, 11. Y ahí también nos dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera Tesalonicenses 5, 8 y 9 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28 también nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Primera de Pedro 1:5 también dice, y vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Ahora hablemos del otro punto, que hablemos de los tres tipos de santidad. Los que creen que la salvación del alma se puede perder es porque se basan basan la salvación en la santidad progresiva, salvación por obras, y no en la jurisdicción. ¿Alguno piensa que la salvación es por obra? Lo dijimos de nuevo. Si te dice que sí, entonces deje de desobedecer. Si algunos piensan de esa manera. Entonces hablemos de santificación imputada y vamos a hablar de santificación progresiva y santificación definitiva y total. Ahora, los que basan la salvación en la santidad progresiva, que es un gran error, hermano, tiene razón a creer que se pierde la salvación, porque si falla su santidad, suponiendo que sea así, entonces falla su salvación. Lo más notable del caso es que la Escritura enseña que la justificación no es condicional a la santidad progresiva, sino a la santidad imputada. Esta es definitiva y para siempre. A nadie se le ha dicho o pedido jamás ser justificado. ¿Dios le pide a usted que sea justificado por su propia fuerza? No, porque somos justificados por Él, por el Señor. Esto es no y no, prácticamente. No hay una exhortación, un mandamiento a que seamos justificados. Porque la justificación es prerrogativa solamente de Dios. Al contrario, hay mandamientos contra la autojustificación. Ahora bien, hay muchos pasajes bíblicos donde se nos exhorta, obviamente, a ser santos, a perfeccionar la santidad, santificado, ser santo, etc. Como nos dice, vamos a ver un versículo bíblico, por ejemplo, Romanos, capítulo 1, 7, ¿qué dice? Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer uno más. Éxodo 19, 22. Éxodo 19, 22. Me salté. No, que pillo al hermano. ¿Qué dice? Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Amén, ¿cierto? Igual Dios nos pide que nos santifiquemos.
Pero todos esos textos tienen que ver con la santidad progresiva, no con la santidad imputada. La santidad o santificación imputada es solo prerrogativa de Dios. Aquí queremos que alguien, si alguno de ustedes puede, me busque un texto, aunque sea uno, donde se nos mande a ser justificados. ¿Puede alguien de ustedes comprobar que Dios nos manda a ser justificados? Claro que no, ¿cierto? Porque la justificación solamente depende de nuestro Dios. Y por ella somos salvos. La justificación despierta en nosotros todos los requisitos subsiguientes que complementa la salvación. Como dice Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este texto es claro. Si está hablando de perfeccionar a los santos, significa que la santidad imputada y progresiva en el ser humano salvo no es asunto de perfección o conducta intachable. ¿Alguien ha logrado estar intachable? No, ¿cierto? Al menos en esta vida presente, antes de la transformación o glorificación de nuestro cuerpo. Ya vimos que la salvación no está basada en la santidad progresiva del ser humano, sino en la justificación y santificación, en la santificación imputada. Ahora hablemos de santidad o santificación y qué papel juega en la salvación. Expliquemos, por ejemplo, Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Santidad del Hebreos, kodesh, significa separación, dedicación, griego, agios, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado, santo. Santidad o santificación. En todo el sentido de la palabra. Significa separado y apartado. Quien escribe puede identificar tres aspectos de santidad o santificación. Santificación imputada, dijimos, santificación progresiva, santificación definitiva y total. Esta última se cumple en la transformación de nuestros cuerpos, santificación definitiva y total. Esta última se cumple en la transformación de nuestros cuerpos al momento de la resurrección o transformación o glorificación de nuestro cuerpo. Estos tres aspectos de santidad o santificación parece una teoría mía, pero cuando la evidenciemos con la Escritura, notarán que no es teoría. Hablemos de la santidad o santificación imputada. La santificación imputada es aquella que recibe el elegido por Dios en su soberanía al momento de su regeneración o nuevo nacimiento. Nadie puede ser salvo sin la santidad o santificación imputada. El agraciado con la salvación no hace ningún esfuerzo humano ni espiritual para ser santificado con la santidad imputada. Eso es un paquete llamado salvación que consta de tres elementos de justificación, santificación y redención. Qué maravilloso eso. Todo lo de Cristo fue imputado en nosotros. Toda la bendición fue imputada en cada uno. Es un regalo maravilloso que Dios nos dio a cada uno. ¿Y qué le dimos a Dios nosotros? Nuestro pecado. El castigo. Mire, qué contraste más grande. 1 Corintios 1:30. Maravilloso el Señor, mire, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces empiezan las evidencias, se va cayendo lo que puede creerse como teoría nuestra.
Este nivel de santificación imputada consiste en que Dios, al santificarnos, nos separa espiritualmente de todos los pueblos y linajes paganos del mundo y nos hace pueblo suyo separado para sí. ¿Cierto? Como lo dice 1 de Pedro 2:9, dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto mismo le habló Moisés a Dios del remanente de Israel en el Antiguo Testamento, el pacto, ¿cierto? Éxodo 33:16. En donde dice, ¿cierto? Y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hebreo 2:11, porque Él santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En este último verso, vemos que Dios es quien santifica. Esto es lo que llamamos la santificación imputada. Esa se recibe inmediatamente en el momento o instante de la salvación. Y en nada tiene que ver con la conducta humana, con la santidad progresiva o con el supuesto libre albedrío. Es algo que se origina de Dios y es un don. La justificación y la santificación imputada se relacionan o fusionan. Por una somos declarados absueltos jurídicamente hablando, por la otra somos ligados a la naturaleza de santidad de Dios. Quien es nueva criatura se puede santificar. No cualquiera se puede santificar, ¿cierto? Y no cualquiera puede decidirse ser salvo, si no es por el Señor. Primera de Pedro 1:4. Perdón, segunda de Pedro 1:4. Dice, entonces, eso produce el nuevo nacimiento o redención. Ahora, hablemos de la santidad progresiva, de ese cambio que tenemos después de que hayamos, por decirlo, recibido la salvación. Hablemos de la santidad progresiva. La santidad progresiva es aquella que nos toca a nosotros los hijos de Dios. Este nivel o estado de santidad no nos hace perder la salvación. En caso de no llevarla a cabo o seguirla, pero si la falta de la práctica de esta santidad nos aparta de la comunión y la relación con Dios, la santidad progresiva es la base de nuestra comunión con Dios. Debe actuar en nosotros después de la salvación, no para obtener la salvación. Se nos exhorta a seguirla y a perfeccionarla. ¿Qué nos dice la palabra del Señor para perfeccionarla? 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5, y les dijo, oídme, levitas, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Notemos aquí, en la santidad imputada, Dios nos separa de forma espiritual de todos los linajes paganos del mundo y nos traslada a la esfera de su santidad, unos con Él. Dios, pero en la santidad progresiva, Dios nos manda a separarnos física y espiritualmente de la inmundicia y el pecado de este mundo. 2 Corintios 7:1, ya lo habíamos leído, me parece. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
En la santidad imputada, Dios no nos saca del mundo, ni del ecosistema, del cosmos, ni de ni de los sistemas del mundo, es decir, sus instalaciones humanas, pero en la santidad progresiva, Dios nos manda a salir, separarnos de los sistemas del mundo, como dice Apocalipsis 18, versículo 4, en donde nos habla ahí de no amar al mundo. ¿Cuántos están rechazando al mundo? Amén, nos estamos apartando del mundo, ¿cierto? También nos dice primera de Juan 2:15, a no conformarnos a este siglo, también nos aparta. Romanos 12, versículo 2. La oveja descarriada, por no andar en santidad, nunca dejó de ser oveja, no se convirtió en cabra, nació oveja, vivió oveja y murió oveja. Perdió momentáneamente los pastos del pastor, pero volvió. El verdadero creyente que es salvo, Dios a través de su Espíritu, que lo conserva, lo hará volver. Judas también nos dice en capítulo 1, 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. De que hay texto que por no leerlo en su contexto, se ve como que la salvación se pierde muchísimo. En toda la Escritura no hay un solo ejemplo de un ser humano que después que haya sido salvo haya perdido la salvación. Por eso es que los judíos llaman a los santos del Antiguo Testamento Kadoshim, los santos, los separados. La santidad progresiva es vital, es esencial, se debe perfeccionar en el temor de Dios, pero nuestra salvación no está fundamentada en obras humanas o en méritos humanos, en esfuerzos humanos. Nuestra salvación está fundamentada en la gracia y el don inmerecido de Dios. Es obra exclusiva de Dios. Ahí no hay voluntad humana, no hay libre albedrío. Si la santidad o santificación progresiva hubiera sido la base de nuestra salvación, o la pérdida de nuestra salvación por falta de esta, casi ningún miembro de la iglesia de los Corintios hubiera sido salvo. Entonces veamos a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia carnal, dice, con muchísimos problemas y desórdenes. Y había hasta un fornicario, ¿cierto? Que lo podríamos ver en el capítulo 5, versículo 1. Pero veamos 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué Pablo sigue usando la palabra hermanos y santos y santificados? En 1 Corintios 3, en el versículo 1, ya lo vimos. 1 Corintios 1, versículo 2. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es digno de confusión, sino de paz, como toda la iglesia de los santos.
Ahora, si son carnales, ¿en qué consistía su carnalidad? En el versículo 3 del capítulo 3, Pablo utiliza la palabra santo, santificado. Dice, no refiriéndose a la santidad o santificación progresiva, porque ésta estaba lejos de ellos. Pablo utiliza la palabra santo o santificado refiriéndose a la santidad imputada, la cual recibieron en el momento de su elección incondicional desde el principio. Y Pablo le sigue diciendo, 1 Corintios 3:3, vamos a leerlo, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El celo, la contienda, las disensiones, ¿no son pecados? ¿Por qué Pablo le sigue llamando entonces hermanos? 1 Corintios 3:3 y el versículo 4 dice, y lo leemos de nuevo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los pleitos, los defraudes, ¿no son pecados? No hay una mención en estas dos cartas de Pablo a los corintios de un hermano que por sus pecados haya perdido su salvación. Pero, ¿se justifica o Dios aprueba todas estas carnalidades? No, ¿cierto? Sino que cada cual que vivió en su desobediencia sufrió su castigo. Dios, al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, como lo dice Hebreos 12:6. Ahora, ¿por qué lo castiga? ¿Por bueno? Veamos, ¿en qué consistió el castigo de Dios para dicha iglesia? Para que no sea condenada con el mundo. Muchos de estos hermanos carnales, en ese mismo estado de desobediencia, tomaban la cena del Señor. ¿Y qué les pasó? 1 Corintios 11, 29, 32. Por el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se fijan? Que Dios mejor prefiere castigar a estos sus hijos con azotes, enfermedades y hasta la muerte prematura antes de condenarlos con los impíos. Es muy natural en Pablo no llamarle muerto o difunto a un hermano que murió siendo salvo. Pablo les llama los que duermen, como lo dice en 1 Corintios 15:6. 15, ¿qué es lo que dice? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén, le llama duermen, ¿cierto? Los que mueren en Cristo. Ahora, en sentido general, todos mueren o morimos, como dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán, dice, todos mueren. Pero en un término limitado, a los que mueren en Cristo se les llama los que duermen. Ahora, ¿perdieron su salvación esos hermanos de la iglesia de Corinto? Que no vivían practicando la santidad progresiva y en esa misma condición de descuido espiritual tomaban la cena del Señor y muchos enfermaron y otros murieron. La respuesta es no, ¿cierto? Por eso es que el verso 30, él usa la frase y muchos duermen. Todos de alguna manera tenemos una santificación progresiva, ¿cierto? Ya Dios ha sido
bueno con nosotros, hermano, porque yo creo que varios de nosotros ya deberíamos ir siendo cortados aquí ya. ¿Cierto? En ese tiempo, Ananías y Zafira le dijeron una mentirita, muerto, sepultado al tiro. Sáquenlo, mira, a tu esposo, sáquenlo al tiro nomás. Sucedían cosas, hermano. Pero Dios tuvo misericordia, aún por las enfermedades, ellos murieron, por las enfermedades, ellos fallecieron. Hermano, ellos se fueron salvos con Dios. Ananías y Zafira también se fueron salvos con el Señor. Amén. Sino que Dios hizo esas cosas para que el pueblo, dice, temiera. Porque hoy en día hay varios de nosotros que jugamos con el Evangelio. Muchos que están jugando con el Evangelio. Y a veces Dios nos tiene que apretar, hermanos, ¿para qué? Para que busquemos al Señor. Hablemos del último aspecto de la santidad o santificación. Este aspecto se le puede llamar la santificación definitiva y total. El resultado de la salvación es la vida eterna. La posición adquirida. Las razones, al principio, cuando Dios nos salvó, habiéndose efectuado en nosotros simultáneamente la justificación, santificación y redención, como nos dice 1 Corintios 1:30, Dios no nos sacó físicamente del mundo, nos dejó físicamente en el mundo, nos dejó con un cuerpo corruptible, mortal, sujeto a enfermedades, a pasiones, debilidades y pecados. Nuestra meta es el lugar donde está Cristo. ¿Cuántos van para allá? Amén. Estamos esperando con fe esa maravillosa manifestación de nuestro Dios, de glorificar nuestras vidas, llegar delante de nuestro Señor. Juan 14:3. Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo que Dios nos dio al principio no fue completo. ¿Por qué? Efesios 1:13-14. Dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios nos dio al momento de la salvación fue un anticipo hasta la posición adquirida, que es nuestro destino. La palabra arras, en el versículo 14, significa conjunto de las 13 monedas que entrega el novio a la novia durante la ceremonia de la boda. Cantidad de dinero o objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago o garantía. Arras, lo que se da como prenda en algún contrato. En la ceremonia del matrimonio, las 13 monedas que entrega el desposado a la desposada. En todas estas definiciones, el sentido común nos lleva a interpretarlo como un anticipo, una garantía de lo que viene. Entonces, lo que Dios nos dio al principio del nuevo nacimiento fue una garantía de lo prometido. Dios empezó la obra con la justificación y santificación imputada, pero la terminará con la santificación definitiva y total. Filipenses 1:6. Como lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven que este texto no nos deja mentir ni hablar teoría, ni sandeces, sin base bíblica? Ahora, Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses, les dice que la obra que Dios comenzó en ellos y en todos los creyentes no ha sido completada. Dios la perfeccionará, ¿cuándo? El día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo en este contexto? El levantamiento de la iglesia.
¿Qué va a pasar en ese día? La Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el cielo. Dice 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Este cuerpo en el que Dios nos dejó al momento del nuevo nacimiento es un cuerpo sujeto a corrupción. Para Dios darnos la herencia prometida, debe de haber una transformación total, tanto en los santos que duermen al momento de su resurrección, como en los santos vivos. Al momento de su levantamiento, es una metamorfosis, es una glorificación o santificación definitiva y total de nuestros cuerpos. Seremos como los ángeles del cielo, como nos dice Mateo 22:30. Seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como es Él. Primera de Juan 3:2. Esa santificación es el cumplimiento de Hebreos 12:14. Voy a apurar un poquito, hermano. 1 Corintios 1:1. Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Espero, hermanos, que haya entendido un poquito, ¿cierto? Yo sé que es un poco complicado, que hay muchas cosas y mucha información respecto a la salvación. La salvación de base no se pierde, ¿cierto? Tenemos una salvación, pero como lo explica la palabra del Señor, de algunos acontecimientos en que Dios nos va a librar. Hay una salvación. Y la otra salvación también que tenemos es de nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Dios nos salva del pecado, ¿cierto? Progresivamente, de alguna manera, Dios nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios entonces para seguir, hermanos, defendiendo apologéticamente, amados hermanos, esta postura de nosotros, por decirlo, o bíblicamente, de que la salvación no se pierde? ¿Estaríamos entonces nosotros, andaríamos desanimados diariamente? ¿Andaríamos desanimados porque pecamos? ¿Andaríamos desanimados, hermanos, que tenemos pérdida? Yo creo que las Escrituras a nosotros nos enseñan, amados hermanos, la seguridad de la salvación. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, ojalá que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestros hermanos. Pastor.